Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad de no haber empezado antes la discusión de fondo sobre las causas de la inflación. ¿Y cuáles son? Sintéticamente, muy brevemente, porque es algo bastante profundo. Mire, le voy a contestar. Trajo mucho material. Mucho material, pero le voy a contestar con un artículo, un cortito, yo no se lo voy a leer todo, del sábado 29 de noviembre de 2014 del diario La Nación, en la sección Campo, una nota de José María Astigueta. José María Astigueta dice: asimismo, la molinería, que desde hace más de un año pagaba entre 2 y hasta 4.000 pesos la tonelada, hoy, un año después, con devaluación incluida, paga 1.300 pesos y nadie notó una baja en el precio del pan. La Nación, Astigueta, 29 de noviembre de este año. La inflación en la Argentina es básicamente producto de la puja distributiva. Hay un enorme esfuerzo que realiza el gobierno nacional para acortar la brecha. Vean los datos de la OIT, si quieren se los muestro acá. Argentina y Brasil, los dos países de la región que en la última década más acortaron la brecha entre el 10% que más tiene y el 10% que menos tiene. Argentina dedica el 60% de su gasto, es gasto social, es distribución del ingreso. Los formadores de precios, que son muy poquitos, se reapropian de esa distribución en buena parte mediante el aumento de precios. Después le voy a preguntar más por esto, pero quisiera en este sentido afirmar, entonces usted le cree al INDEC, cree en los números del INDEC. Yo digo que estos números que hoy elabora el Instituto de Estadística son mucho más elaborados como para que yo crea que se tienen que aproximar bastante a la realidad. Mire, no conozco, yo me acuerdo cuando Labaña era ministro, él decía: la sensación de la gente es individual, es muy difícil, no hay índice, incluso creo que sacó un índice diferenciado del INDEC, más bajo, porque el del INDEC era más alto que el que Labaña consideraba que era la inflación real. La inflación o el aumento de precios de un trabajador no es lo mismo que de una persona de la clase media, porque sus insumos son absolutamente distintos. En la Argentina le están congeladas las tarifas del gas, de la luz, del transporte público, etcétera, etcétera. Y eso en un trabajador es un enorme parte del total de su gasto. Probablemente en un señor de clase media que se mueve en auto, que vive en un barrio cerrado, que eso para ir al otro extremo, todas esas cosas tienen una incidencia absolutamente Sí, pero no distinta. solamente la clase media. A ver, tengo que ir a la pregunta de Pablo, pero hay cosas, a ver, un kilo de milanesas, que todo el mundo compra un kilo de milanesas. No vale lo aumentó mismo muchísimo. tampoco el kilo de milanesa en todos lados. No vale lo mismo. Pero vale más que antes. Bastante Sí, más. claro, sí. Pero es que si aceptamos que hay una inflación del 24, 25, 26, yo no estoy en condiciones de... Vamos a decir una cosa que está entre el 25 y el 30%, que tiene claramente un proceso de desaceleración, porque tuvo el pico del primer trimestre producto del ajuste cambiario, y que a partir de allí hay un proceso que hasta las estadísticas de esta llamada inflación del Congreso hablan de desaceleración. En marzo daban 3 y pico por mes y ahora están dando 1,8. Entonces, lo cierto es que las políticas públicas que se vienen llevando adelante están logrando que la inflación se desacelere. Vamos con Pablo de León ahora. Bueno, yo tengo una pregunta política, pero antes quiero felicitar a Ana Baiman por el torneo de Racing, a Esteban Talpone y a Rosales y a mi gente por el que River consiguió un torneo local. Autofelicitación. Un torneo local y una Copa Sudamericana. Hasta a mi amigo Mariano Sarraberus Oliveira, que está viendo por la Copa Libertadores, a los compañeros Romero y Michi por el ascenso independiente, menos a Boca de Heller y Canenguiser, que no ganaron nada en todo un año. Eso es. Bueno, pero bueno, creo que es la política de Clarín. Pero, perdona. Me la tengo que aguantar con la política de Clarín. ¿Qué le decís? No le decís nada. Sí, no hay caso. Le estoy tirando la tapa del año. Dale. Pero ahora voy a lo político. Sí. Usted es de Nuevo Encuentro, una fuerza que... Frente de Nuevo Encuentro. Que componemos varios partidos políticos. Varios partidos políticos, con Sabatella quizás como referente mayor. No, quizás no, como referente mayor. Perfecto. Sin quizás. Bueno, entonces sin quizás le voy a preguntar, ¿qué pasa si Scioli es el candidato del Frente para la Victoria? ¿Usted qué va a hacer? ¿Por qué me va a pedir que yo le responda algo antes que pase? Yo le puedo contestar una cosa. Yo no tengo ninguna duda de que Scioli
forma parte de eso que nosotros llamamos el espacio kirchnerista, como formamos parte nosotros. Si usted me pregunta si Scioli es el candidato de ese espacio que a mí más me gusta, yo le contesto que no, tranquilamente. Ahora, también digo que todos reconocemos que este espacio tiene un liderazgo indiscutido, fuerte, que es el de la presidenta. Una cosa será si la presidenta en algún momento dice, yo creo que quien mejor representa el espacio es fulano, y otra es si dice, vayan a las PASO y el que gana, gana, y entonces los demás tendrán que aceptarlo. ¿Y a si otra Scioli cosa. gana, ustedes acompañan? Yo pertenezco a una fuerza política que toma decisiones orgánicas. Si nosotros aceptamos ir a las PASO, tendríamos que aceptar acompañar. No tiene lógica otra cosa. Pero antes de eso hay un montón de cuestiones. Mire, la presidenta dijo el domingo, el sábado, perdón, varias cosas. ¿Por qué no explicitan las propuestas? Y después dijo, una campaña no es ni un color ni una foto al lado mía. Es decir, queremos saber qué es lo que proponen los opositores y los que forman parte de nuestro propio espacio, dijo. Quiero decirle que yo, en el acto que hizo el Nuevo Encuentro en la cancha de Atlanta, dije algo parecido, hablando de ese tema. Dije, antes de decir a quién apoyamos, nos gustaría conocer qué proponen, porque yo creo que el ciclo tiene algunas definiciones. Tiene una definición muy clara de alineamiento internacional. Tiene una definición muy clara sobre el rol de mercado. Tiene una definición y del Estado. Tiene una definición muy clara sobre las políticas de distribución del ingreso. Y así yo le podría... Tiene una posición muy clara sobre el tema del desendeudamiento. Entonces sería muy raro. Tiene una política muy clara en materia de derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría que no nos pase la de Menem. Si decía lo que iba a hacer no me votaban, entonces digo lo que la gente quiere escuchar y después hago lo que creo que tengo que hacer. Ya ¿Pero pasó usted cree eso. que hay un riesgo ahí? ¿Que hay una posibilidad de que eso vuelva a suceder? En políticas todo es posible, en política todo es posible. Por eso yo dije, y reitero, yo no podría ni nadie negarle a Scioli que pertenece a este espacio. Ahora, este espacio es bastante amplio, y entonces yo digo, si yo tengo que decir quién me representa, diría, no es Scioli quien yo creo que mejor represente las políticas que se han llevado a cabo en la Argentina desde el 2013 en adelante. Y entonces yo quisiera otra cosa, pero reitero, tómeme la respuesta entera, porque también dije, hay un liderazgo, ese liderazgo es reconocido por todos, nadie lo cuestiona, en el espacio por lo menos, y en la oposición tampoco. La teoría del Pato Rengo no funcionó. ¿Se acuerdan de la teoría del Pato Rengo? Resulta que las encuestas de todo el mundo están diciendo que el nivel de aceptación de la presidenta es altísimo. No ha perdido la iniciativa, como suele suceder cuando se entra en la última etapa. Yo diría, mire, como legislador, creo que nunca tuvimos tanto trabajo como el último año. Hay una iniciativa de leyes, todas, que significan cambios profundos en la vida de los argentinos, a mi juicio, para bien, para mejorar, derechos individuales, derechos económicos, derechos sociales, la reforma de los códigos, etcétera, etcétera, que hablan de un gobierno en plena iniciativa, contrariando todo lo que la teoría dice respecto de la última etapa de los mandatos. Bien, seguimos. Gabriel. Claro, usted acaba de decir, bueno, que si bien Scioli es parte del espacio kirchnerista, no es el candidato que más le gusta. ¿Cuál es el candidato que más le gusta como candidato a presidente dentro del espacio kirchnerista? Se la dejó picando usted, así que no. No, porque sería injusto, porque hay varios de esos candidatos, hablando de los que se nombran, que yo creo que representarían lo que a mi juicio es este proyecto. Creo que Uribarri, Rossi, Dayana, pero no quiero ser Domínguez. Hay una cantidad de personas con las que yo me sentiría cómodamente identificado y no tendría ningún reparo con cualquiera de esos que le he nombrado, para decirlo así rápidamente. Pero también quisiera que esos mismos
explicitaran claramente las cuestiones centrales que tienen que ver con lo que harían si fueran presidentes. Porque no es un tema menor. Nosotros tenemos una experiencia, a mi juicio positiva, pero mucha gente se tomó en broma cuando Néstor Kirchner asumió y agarró el bastón y hizo así, y lo dio vuelta. Creo que era una señal a toda la sociedad. Desde este momento, el que dirijo soy yo. Este es un país sumamente presidencialista y por lo tanto, suponer que se puede condicionar una candidatura presidencial con legisladores, con cosas, yo personalmente tengo mis serias dudas. Muy bien. ¿Cree que peligra la posibilidad de mantener el proyecto o alguno de los logros del proyecto de kirchnerismo con Scioli como presidente? Sería bueno que Scioli lo diga. Insisto, para mí hay ejes fundamentales, Michi. Primero, política internacional, inserción internacional. Porque lo hemos visto, salgo un momentito, a Macri diciendo lo que nosotros tenemos que hacer es volver a las relaciones con Estados Unidos, con Europa, con el mundo desarrollado y dejar todo esto que se vino haciendo durante todos estos años. Entonces, este es un tema clave. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Esto es una cosa que cualquier candidato debería decir con absoluta claridad. Insisto, ¿cree en el mercado o cree en el Estado? Porque hemos escuchado a candidatos que se llaman de izquierda o centroizquierda hablar de la mano invisible del mercado. Entonces acá hay cuestiones centrales sobre las que sería imperioso que hubiera definiciones para que las respuestas mías pudieran ser más claras que lo que pueden ser en este momento. ¿Y de Massa opina lo mismo? Entre Massa y Macri, ¿con quién se queda? Si es que se queda con alguno. Con alguno de la oposición, ya sabemos que en principio no se queda con ninguno. No, no me quedo con ninguno. Es decir, me resulta muy difícil elegir entre lo malo y lo peor. Muy bien. Vamos a la pregunta de Carlos Romero. Sí, Heller, yo voy a insistir un poco con el tema Scioli, perdóneme, ¿no? Sí. ¿No le resulta quizás un mensaje un poco confuso para el electorado que desde una fuerza que forma parte del Frente para la Victoria haya dudas acerca de ¿por qué? De que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un funcionario clave, digamos, ¿no?, dentro del Armado Nacional del Kirchnerismo, ¿qué vaya a hacer con algunas cuestiones? No cuestiono que lo tenga que decir o lo pueda decir, pero no parece extraño, no parece esconder dudas que no se van a resolver. En mi punto de vista no, porque el rol de un gobernador o de un intendente es más distinto de un presidente de la nación. Un presidente de la nación encara temas que un gobernador jamás está obligado a encarar. Además, en el marco de las políticas nacionales, esas políticas nacionales tienen un efecto de derrame y de influencia sobre las que se llevan adelante en cada una de las provincias, inclusive en las que son opositoras. Que por lo tanto, no se puede decir que porque fulano es gobernador y es un gobernador que ha estado siempre formando parte del espacio kirchnerista, eso es una garantía de que si es presidente va a seguir haciendo lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Por eso digo que me gustaría escuchar propuestas concretas, explícitas y definiciones puntuales sobre 10 cosas. O sea, usted pide una plataforma de posible gobierno a todos los candidatos. Es que creo que ha habido un bastardeo de la política que se ha convertido demasiado en un negocio de los politólogos asesores y entonces los políticos muchas veces están más pendientes de la encuesta del día para salir a decir lo que conviene decir que de propuestas de gestión. Entonces yo creo que no es bueno para ningún país que la política se defina sobre la base de frases felices. Es decir, si alguien gana una elección diciendo alica alicate, yo me siento mal. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Recién mencionaba la iniciativa legislativa por la que están pasando tanto los diputados como los senadores en el Congreso. ¿Usted cree que en lo que queda de gobierno kirchnerista habrá finalmente consenso para poder tratar algunos proyectos un poco polémicos como el de despenalización de la marihuana o la despenalización del aborto? Son temas que tienen conflicto al seno de las propias fuerzas gobernantes. Es decir, sobre el tema del aborto, yo he escuchado
a la presidenta que tener una posición y he escuchado a muchos legisladores tener otra, es decir, no hay un consenso para poder avanzar. Yo soy firmante de los proyectos de la despenalización que están en el Parlamento, así que tengo una posición pública y absolutamente conocida. Pero bueno, también tengo un proyecto para modificar el funcionamiento del sistema financiero, una ley de servicios financieros que tampoco ha avanzado. Usted no recibió apoyo ni del oficialismo ni de la oposición para ese proyecto. Y hace bastante que lo tiene. No, seamos precisos. El gobierno hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que recoge muchísimas de las cosas que nosotros planteamos en nuestro proyecto. Muchísimas. O sea que se Pero siente simbólicamente sacar la ley que estableció la dictadura. Yo sigo creyendo no lo que hay que sacarla, en primer lugar porque es una ley de la dictadura, en primer lugar porque Martínez Dios el día que la presentó dijo esta es la ley más importante que habremos de sancionar en nuestra gestión. Con eso alcanza. Bueno, pero el gobierno tiene una estructura, un funcionamiento y entendió que era prioritario reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Yo he sido miembro informante porque es una ley que entró con finanzas como cabecera. Yo soy presidente de la Comisión de Finanzas y yo he sido el miembro informante el que defendió ese proyecto de hoy ley que modificó la Carta Orgánica. Mire, ahí se incorporó terminología de nuestro proyecto. Por primera vez en la Argentina se empezó a hablar de usuario de servicios financieros. Esa es una terminología nuestra. Por primera vez se creó un área de defensa de los derechos del usuario del servicio financiero. Eso es un capítulo entero de nuestro proyecto de ley. ¿Se consuela por ese lado? No me consuelo. Entiendo las complejidades que tiene la política y veo lo que se avanza y no dejo de ver lo que falta. Mire, una anécdota cortita. Yo fui candidato por primera vez en el año 2009. Momento terrible para el kirchnerismo. Momento en que se anunciaba el fin de ciclo ya en aquel momento. Si quieren les muestro recortes de Macri y de otros dirigentes diciendo ya está, pensemos en lo que viene después del 2011, esto se terminó. Cuando discutimos, Néstor Kirchner fue primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y yo por la ciudad. Ellos adoptaron una consigna que era nosotros hacemos. Y yo no estaba conforme con esa consigna y discutí en el buen sentido de lo que quiere decir discutir. Fui a verlo a Néstor y charlamos y acordamos que en la ciudad nosotros íbamos a ir con otra consigna, que es por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Lo que supone ni que todo se hizo bien, ni que todo lo que hay que hacer está hecho. Ahora, yo tengo una convicción profunda. Todo lo que falta está en la dirección que vamos. Todo lo que hay que corregir está en esta dirección. Lo peor que le puede pasar a este país es que haya un cambio de rumbo. Muy bien. Bueno, ¿vamos a los textuales? Vamos a repasar los textuales. Son frases que usted mismo dijo aquí en este programa. Le vamos a proponer ratificarlas o rectificarlas para ver si lo estamos interpretando correctamente. Le dio mucho correctamente. trabajo a nuestros productores porque cuando se embala, se embala. Así que fueron recortando de ahí. ¿Ustedes creen, los periodistas, que se puede hacer preguntas cortas? Dice, explíqueme la inflación, y que yo le puedo contestar en 1 minuto y medio. Por eso le damos Está una bien. hora para que nos explique. Por eso. las cosas. Este es el No, pero único le contesté programa a que él, le dan no. una hora. Sí. Muy bien, vamos a Por los eso textuales. vine. Muy bien, muchas gracias por la presencia. Ahí están. La propuesta del pago anticipado del BODE en 2015 es un éxito rotundo, absoluto. ¿Ratifica o ¿Ratifica? rectifica? Absolutamente ratifico. Muy bien. La otra dice, hay muchos mitos en torno a gravar la renta financiera. El problema real y grave es la evasión. Ratifico. Ratifica. Yo podría decir el más grave. El más grave. El más grave. Muy bien. El más grave. El nivel de endeudamiento de la Argentina es de los más bajos del mundo. Veo fortaleza política, económica y moral frente a los buitres. Absolutamente. El siguiente dice, la inflación del Congreso la difunden solo 6 diputados y es insustentable. Los números del INDEC se aproximan hoy mucho más a la realidad. La llamada inflación del La Congreso. llamada, Yo no le reconozco el Entidad. derecho a asumir la representación. Mire, al Congreso lo representa la mayoría cuando se aprueba una ley, una declaración, lo que sea. No lo pueden representar un minúsculo grupo de diputados. Muy bien, el siguiente.
Scioli no es el candidato que más me gusta dentro del espacio kirchnerista. Hay que ver si la presidenta va a señalar a alguien en particular. ¿Eso está bien? Sí, es una síntesis. Mi respuesta fue más amplia, pero podríamos decir que está sintetizado. Ratifica entonces. Sí. Elegir entre Massa y Macri es elegir entre lo malo y lo peor. Por ahí es al revés, lo peor y lo malo, ¿no? Porque si no... Depende del día. Claro. Y Muy las bien. declaraciones, ¿vio? Como salen con cada tema. Hoy, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, con lo de los derechos humanos. Ahora Exacto. vamos a hablar de ese tema. La despenalización del aborto. Y la droga son temas que generan conflicto. La marihuana era, ¿no? La droga. Sí, la marihuana puntualmente. Al interior de la fuerza gobernante. Sí. Sí. Polémica, debate. Está Sí. bien, el debate interno es sano también. Como hubo con la ley de matrimonio igualitario. Bien. Hubo un gran Son los debate famosos interno. temas transversales. Claro, y tanto fue así que hubo libertad de conciencia, es decir, no se votó con disciplina de bloque esos temas. Está bien. Y el último dice, entiendo las complejidades de la política cuando me preguntan por qué no aprobamos una ley de entidades financieras. Sí, Está bien, está ratifica ahí con Ratifica. alguna mueca. Con alguna mueca, pero Muy bien. puede ser que sí. ¿Más preguntas? Me falta decir una A cosa, ver. que yo me la comí. En la respuesta de la renta financiera. Yo creo en la necesidad de una profunda reforma impositiva. Porque si yo contesté parcialmente cuando dije que el mayor problema era la evasión. El mayor problema para atacar de inmediato es la evasión, pero la Argentina necesita una profunda reforma impositiva que aumente la progresividad de lo imponible, que disminuya en otros casos, sobre todo las cosas que tienen que ver con los consumos populares, es decir, actúe como verdaderamente tiene que actuar el impuesto como un instrumento de redistribución. Me parece que eso también es una Bueno, le tengo que asignatura preguntar, ¿en pendiente. esa reforma usted eliminaría ganancias para trabajadores? No, para nada. No, bien. ¿Pero usted cree que hoy el impuesto es progresivo? ¿Cuál impuesto? El impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Es progresivo, pero está mal porque yo creo que tiene un problema de escala. Primero vamos a decir una cosa. En la Argentina el 89% de los trabajadores no paga impuesto a las ganancias con la disposición que se tomó el año pasado, cuando la presidenta dijo al 31 de agosto, el que gana menos de 15.000 pesos, por lo tanto, si después recibió un aumento del 30%, sigue sin pagar impuesto a las ganancias, y esto alcanza al 89, 88, 89% de los trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de un 11%. Ese 11% yo creo que necesitaría una progresividad que no se da porque no se han actualizado las escalas y entonces rápidamente todo el mundo va al máximo. Creo que eso, Martín estuvo el otro día en un evento que hicimos y sabe que no digo cosas distintas de las que dije en otros lugares.